Bueno, hoy queremos cerrar este ciclo de enseñanzas dominicales que hemos estado hablando acerca de la escatología bíblica y nosotros. Y cuando hablamos de la escatología estamos hablando de el término se usa para hablar de los últimos tiempos o de las cosas finales. Y hemos tenido dos dinámicas durante estos últimos 2 domingos. El primero de ellos es que hemos tratado de ver desde la perspectiva de los primeros 3 evangelios qué es lo que la Biblia nos habla acerca del reino de Dios, del reino escatológico, el reino del Señor. Y en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas pusimos un énfasis particular en 3 cosas. Esos 3 evangelios, cuando hablan del reino de Dios, hablan de lo inminente de ese reino. El reino de Dios es algo que está a la vuelta, está cercano. Es algo que inclusive Jesús le dijo a sus discípulos: lo que va a suceder es que el reino de Dios está tan cerca que va a suceder muchas cosas mientras ustedes estén vivos. Y probablemente los discípulos estaban expectantes. ¿Cómo es eso? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? Porque el lenguaje del Señor era un lenguaje de algo inminente. Segundo, el lenguaje del Señor o el mensaje de los 3 primeros evangelios era que el reino de Dios era algo que se iba a tardar. O sea, algo que todavía habían cosas que tenían que acontecer antes de que el Señor viniese con ese reino venidero. Y ciertamente cuando Jesús habló en muchos momentos en ese tono, se daba la idea de que muchas cosas tenían que darse antes de que el Señor viniese. Y por eso es que leemos en algunos de los evangelios que dice que antes de que el Señor venga, el evangelio del Señor, la predicación del evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Y por eso es que leemos algunos pasajes que ponen ese énfasis, que hasta que todos oigan el mensaje del evangelio, el Señor va a venir. Mientras haya gente en el mundo que no haya escuchado el evangelio, el Señor todavía no viene. O sea, el mensaje en algunos momentos y el énfasis de algunos pasajes en los 3 primeros evangelios es: el reino de Dios todavía tarda. Y el tercer elemento que encontramos era ese elemento de incertidumbre. El día y la hora nadie lo sabe. Y constantemente cuando leemos pasajes que hablan de eso, lo que nos hacen ver es que usted y yo no podemos ponerle fecha ni hora a la venida del Señor y a esos acontecimientos finales. Esos son los 3 énfasis fundamentales de los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y por eso es que esos evangelistas se procuran que miremos hacia el futuro. La venida del Señor es eminente, la venida del Señor se tarda. Hay una tensión entre esas 2 cosas, lo inminente y la tardanza. Pero nadie sabe el día ni la hora. Lo segundo que vimos el domingo anterior es que el evangelio de Juan, a diferencia de los 3 primeros evangelios, no pone un énfasis en esas cosas. Lo menciona, pero no se pone a mirar hacia el futuro y hacia lo que podría venir en el futuro, sino que el énfasis de Juan es que las bendiciones del reino de Dios futuro ya las podemos disfrutar hoy. Las bendiciones del reino final, del reino que se va a consumar, nosotros las podemos disfrutar ahora. Disfrutamos de la vida plena que el reino de Dios final tiene, las disfrutamos nosotros ahora. Hemos sido redimidos y ya no estamos expuestos al juicio de Dios, a ese juicio final. Usted hoy puede saber que ha sido liberado de la ira de Dios. La ira de Dios no está sobre usted y sobre mí, que somos creyentes y que hemos tomado la decisión de seguir al Señor, porque Dios nos ha liberado. Sobre usted no hay una expectativa de juicio condenatorio, sino una expectativa de recibir un galardón al final de los tiempos cuando el Señor se manifieste.
Qué hermoso es todo eso. Ese es el énfasis de Juan. Hoy queremos hablar de cuál es el énfasis de Pablo a lo largo de sus cartas. Pablo escribió un sinnúmero enorme de cartas, que escribió a iglesias, a comunidades cristianas, escribió a individuos, a personas, y a través de esas cartas trató situaciones concretas. Pero también en medio de lo que él comunicó y tuvo un énfasis particular, y es el que nosotros queremos ver hoy. Porque cuando entendemos lo que Pablo enseñó acerca del reino de Dios, del reino escatológico, del reino final, logramos entender algunas verdades fundamentales que nos ayudan a vivir nuestra vida cristiana. Pablo, por eso en sus cartas constantemente gira entre dos conceptos fundamentales, entre lo que algunos estudiosos llaman un dualismo teológico. ¿Qué significa eso? Se habla del presente siglo, este siglo que vivimos. Este siglo cargado de maldad, este siglo cargado de pecado, este siglo cargado de corazones indiferentes a Dios y que muchas veces viven una vida ajena a su Creador. Este siglo. Y hay mucha gente que en este siglo simplemente vive la vida a su manera, alejados de Dios, sin importar lo que Dios tiene para ellos. Inclusive muchos han escuchado el mensaje del Evangelio y no han querido responder a ese mensaje. Pablo habla constantemente de este siglo, de esta era. Pero así como él habla de este siglo, Pablo en sus cartas constantemente habla del siglo venidero. ¿A qué se refiere con el siglo venidero? Bueno, con ese siglo o esa manifestación final, aquel momento cuando Dios establezca su reino y reinemos con Él. Él habla de esas dos realidades, el presente siglo y el siglo venidero. Este siglo cargado de maldad y el siglo de justicia, el siglo de verdad que en algún momento se va a manifestar. Pablo se mueve entre esos dos temas, como lo vamos a ver ahora en un momento. Él nos habla que los acontecimientos que son fundamentales para la fe cristiana, y nos preguntamos, ¿cuáles son los acontecimientos trascendentales para todo cristiano? El primero, la muerte de Jesús. Nuestra fe se fundamenta en que Cristo murió. Eso es fundamental para todo cristiano. Segundo, Él resucitó al tercer día. Es una verdad fundamental que los cristianos creemos y sostenemos. Y el tercer punto fundamental que Pablo habla en sus cartas es acerca de la venida del Señor, de la manifestación final. Esas tres verdades son conceptos que el apóstol Pablo constantemente habla en sus cartas. Jesús murió por nosotros, entregó su vida en la cruz. Segundo, Él resucitó al tercer día. Y tercero, ese que murió y resucitó un día y ascendió a los cielos, un día va a regresar. Esos son los tres conceptos que para Pablo son fundamentales. Pero ¿sabe una cosa? Para Pablo, todos esos acontecimientos, principalmente la muerte y la resurrección del Señor, son bendiciones redentoras que él las ve como bendiciones escatológicas. Y uno dirá, pero ¿cómo bendiciones escatológicas? Si la escatología tiene que ver con las cosas finales, ¿por qué la muerte y la resurrección del Señor, que son acontecimientos del pasado, Pablo lo ve como bendiciones escatológicas? Porque para Pablo, la muerte y resurrección del Señor es una bendición maravillosa que aconteció en el pasado, para él en un pasado reciente, para nosotros en un pasado lejano, pero son bendiciones que tienen un impacto sobre nosotros hoy. Para él, la muerte y la resurrección del Señor son acontecimientos maravillosos
que tienen un impacto sobre nosotros creyentes que vivimos en el siglo XXI. Y es por eso que cuando leemos al apóstol Pablo lo que nos va a tratar de decir en sus cartas es que esas bendiciones maravillosas, redentoras, y decimos bendiciones redentoras porque es a través de la muerte y resurrección del Señor que nosotros experimentamos una nueva vida en Cristo, a través de lo que Él llevó a cabo por su muerte y por su resurrección. Pero para Él esos eventos son eventos maravillosos que marcan el pasado, pero también marcan nuestro presente. Son bendiciones escatológicas. El hecho de que usted hoy, por la muerte y resurrección del Señor, haya recibido vida espiritual, es una bendición escatológica que usted recibe hoy. Las bendiciones que recibimos a través de la muerte y resurrección del Señor nos impactan a nosotros hoy. Y sabe, muchas veces nosotros los cristianos pareciese que no entendemos el impacto de la muerte y resurrección del Señor. No nos damos cuenta de lo relevante y significativo que debe de ser eso para nosotros hoy. Y por eso pareciese que cuando leemos pasajes como 2 de Corintios 5:17, que es un pasaje que yo he leído en otros momentos, pero que quiero citar en este momento también, es un pasaje que debería de tener una tremenda relevancia para usted y para mí. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa de que si alguno está en Cristo? Bueno, si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Cristo para salvación, hemos reconocido de que a través de nuestras obras no nos salvamos, que a través de nuestras acciones no nos salvamos a través de la gracia de Dios, a través de lo que Él hizo en la cruz. No es por mis méritos, es por los de Él en la cruz. No es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo por mí. Entonces, eso es estar en Cristo, entender que aquellos que estamos en Cristo sabemos, soy lo que soy, no por mis capacidades, no por mis habilidades, no por mi sabiduría, ni por mi entendimiento, ni por mi intelectualidad, sino por lo que Él llevó a cabo en la cruz. Y es por lo que Él hizo en la cruz, que dice 2 de Corintios 5:17, que yo soy una nueva criatura. Lo pasado quedó atrás. Todo ha sido hecho nuevo. O sea que usted y yo, hay una identidad que teníamos que quedó en el pasado, que fue sepultada, y ahora disfruto de una vida nueva. Pero esa vida nueva que yo disfruto hoy, la disfruto por lo que Cristo hizo, por su muerte y por su resurrección. Por esa obra en la cruz es que usted puede disfrutar de esa vida nueva. Pablo en sus cartas, cuando hablamos de el reino de Dios, para él entender estas verdades y que su muerte y su resurrección tienen un impacto increíble sobre mi vida hoy, son verdades redentoras que tienen un profundo significado escatológico para nosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué las bendiciones del siglo venidero no pertenecen solo al futuro, sino que también pertenecen al presente? Lo que Pablo nos quiere decir es que las bendiciones escatológicas no solamente tienen que ver con el futuro, con lo que viene más adelante, sino que las bendiciones escatológicas tienen que ver con mi experiencia presente. He experimentado la gracia de Dios por su muerte en la cruz y por su resurrección. Qué maravilloso y especial es eso. Caminar, amado hermano, por la vida sabiendo de que a través de la muerte de Jesús en la cruz yo experimento las bendiciones de Dios hoy. Por la resurrección de Jesús yo experimento las bendiciones del Señor hoy. Y quiero que revisemos eso.
sabiendo y entendiendo que usted y yo somos nuevas criaturas, gente a las cuales se nos ha otorgado vida espiritual, personas a las cuales se nos ha entregado vida nueva. Usted y yo necesitamos entender primeramente, y puede anotar esto, mire, por la muerte de Cristo. Usted y yo como creyentes experimentamos las bendiciones escatológicas de Dios hoy. Las bendiciones futuras las experimentamos hoy. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que por la muerte del Señor, que fue en el pasado, yo experimento hoy las bendiciones del futuro? Por lo que Él llevó a cabo en el pasado, yo experimento hoy las bendiciones del futuro. Mire, Cristo murió por mí. Y yo fui librado del presente siglo malo. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ir a la Escritura y tenga su Biblia a mano. Si no tiene, allá atrás hay Biblias. Hay algunas allá por si necesita leer en la mesita que está al final. Llega y dice la Escritura en Gálatas capítulo 1 versículo 4. Llega y dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas capítulo 1 versículo 4. Vuelvo a leer para ustedes. Dice la palabra: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién se dio por mí? Cristo Jesús. Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para liberarnos del presente siglo malo. Mire, la idea de Pablo constantemente: el presente siglo malo, el siglo venidero, el siglo de justicia. El siglo venidero es aquel siglo que viene en el futuro, cuando Dios establezca su reino. Pero ahora vivimos en el presente siglo malo, un siglo de maldad. Pero ¿qué sucedió a través de la obra de Cristo en la cruz? Lo que sucedió es que usted fue liberado del presente siglo malo. Antes usted y yo vivíamos controlados por este siglo marcado por la maldad, el pecado, todos los males y todas las inclinaciones pecaminosas de este mundo nos controlaban. Éramos dominados por la maldad de este mundo, de este presente siglo, de esta presente era. Pero la Biblia dice que a través de lo que Jesús hizo, Él nos liberó. Mire, Pablo entonces habla del siglo presente, pero también habla del siglo futuro. Y hoy, usted y yo que vivimos en esta presente era, hemos sido liberados del poder del pecado, del poder de este presente siglo malo, y usted puede gozar de libertad en Cristo Jesús. Porque ya usted no vive conforme a los deseos de este mundo, ya usted no procura, ya usted intencionalmente no se mueve conforme a los deseos de este mundo, sino que procura vivir conforme a lo que a Dios le agrada. Entonces, amado hermano, he sido liberado. ¡Qué maravilloso eso! He experimentado la bendición escatológica de la muerte de Cristo. He experimentado bendiciones del siglo venidero en el presente. ¿Cuál es una bendición? He sido liberado del presente siglo malo. Antes este siglo malo me controlaba. Antes este siglo malo controlaba lo que yo hablaba, controlaba lo que yo veía, controlaba la manera en que actuaba, controlaba mis decisiones. Antes este siglo malo y cargado de maldad ejercía dominio sobre mí. Yo estaba esclavizado a este mundo malo. Pero cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, lo que hace es que Él ha traído liberación. Y ya hoy usted y yo vivimos conforme ya no a este siglo cargado de maldad y de pecado, sino que procuramos vivir a la obediencia del Señor, para la obediencia de Él. ¡Qué tremendo eso!
Saber que a través de la muerte de Cristo yo he sido liberado del presente siglo malo. Pero mire qué es lo que Pablo enseña en sus cartas, además de todo esto. Dice la Biblia también, y vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 13, que nos dice que a través de la muerte de Jesús, usted ha sido rescatado del gobierno de las tinieblas para vivir ahora bajo el reino de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes usted estaba bajo el gobierno de las tinieblas. Usted era ciudadano de las tinieblas, mas ahora usted es ciudadano ¿de qué? Del reino de Dios. Por eso podemos decir que usted y yo, como creyentes en Cristo, usted y yo ahora somos hijos del reino. Usted y yo hemos pasado, usted tenía un pasaporte del reino de las tinieblas, usted se movía con él, usted donde quiera que iba lo presentaba. Usted presentaba su pasaporte del reino de las tinieblas, mas ahora que está en Cristo y que ha decidido caminar para Él, ha decidido reconocer su obra en la cruz, ha decidido entregar su vida, el Señor tomó ese pasaporte viejo y ¿qué fue lo que hizo? Lo rompió y le entregó un nuevo pasaporte, le entregó nuevas credenciales y ahora usted se mueve por la vida con un nuevo pasaporte y con nueva identidad. Y por eso es que usted y yo ahora no estamos bajo el gobierno de las tinieblas. Antes éramos gobernados por ellas. Ellas nos movían como un títere para hacer lo que ellas querían. Mas ahora, dice la Biblia, mas ahora vivimos bajo el gobierno del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que a través de la muerte de Jesús en la cruz hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¡Qué maravilloso eso! Por la muerte de Jesús. ¡Qué maravilloso es saber que por lo que hizo Jesús en la cruz, ahora ya no vivo con esas credenciales y con ese pasaporte! Ahora tengo un pasaporte nuevo, tengo una identidad nueva, soy una nueva criatura, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Pero mire, todavía hay algo más por la muerte de Jesús en la cruz. Dice la Escritura que a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hemos sido absueltos de toda culpa. Hemos sido absueltos de toda culpa. Y ser absuelto de toda culpa es un término legal. Es un término forense, que se refiere a aquella persona que en algún momento va ante un tribunal y tiene que pasar un proceso. Un proceso donde es juzgado, es culpado y se le pone la pena. Nosotros, dice la Escritura, hemos sido absueltos de toda culpa. Por eso la Biblia usa la palabra justificados. Por la muerte de Jesús, usted y yo hemos sido justificados. Usted no ha sido justificado porque usted es muy guapo o muy guapa. Usted no ha sido justificado porque usted tiene un porte muy hermoso, o porque es muy inteligente, o porque usted hace cosas muy buenas. No. Nosotros, a la luz de la Biblia, hemos sido justificados por lo que Cristo Jesús llevó a cabo en el Calvario. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, verso 24 al versículo 26. Llega y dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa que cuando a justificación usted le agrega gratuitamente? ¿Qué significa o qué implica cuando se dice que algo se nos ha entregado gratuitamente? Primero, que usted no se lo ganó. Segundo, que usted no pagó por eso, sino que eso se le fue otorgado de una forma, se le fue dado, se le fue entregado de una forma y no se le cobró a usted absolutamente nada.
Dice gratuitamente por su gracia. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios. Dice mediante. ¿Cuál fue el medio para que recibiésemos ese regalo de gracia, ese regalo gratuito? La redención que es en Cristo. A través de la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él se entregó y Dios lo puso a Jesús como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es que alguien fue entregado como propiciación por nuestros pecados? Bueno, en un lenguaje técnico, lo que está diciendo es: usted y yo éramos los que teníamos que ir ante el tribunal de Dios, acusados de nuestros pecados y maldades. La sentencia ya estaba dada, el dictamen ya estaba decidido, pero Cristo Jesús fue puesto como propiciación por usted y por mí. ¿Qué significa eso? Que Él fue el sustituto, que fue delante de Dios el juez, y se presentó delante del juez por usted y por mí. ¿Y qué significa eso? Que Él llegó y dijo que a través de lo que Él hizo, de su obra en la cruz, Él se presenta a favor de nosotros. Ciertamente Gustavo es un pecador, un hombre alejado de Dios, pero yo me pongo a favor de Él. La culpa o las causas que hay contra Él, pónganlas sobre mí, dijo Jesús. Yo me hago responsable, yo las tomo sobre mí. Por eso dice la Biblia que Él en la cruz llevó nuestros pecados y transgresiones. Eso es que Él se convirtió en propiciación. Él fue el sustituto. Él fue el que llegó delante del juez y se presentó a favor de nosotros. Asumió nuestra culpa en la cruz para que usted y yo pudiésemos recibir salvación y esperanza. ¡Qué maravilloso eso! Esas son las bendiciones escatológicas que recibimos hoy a través de lo que Jesús llevó a cabo en la cruz. Por eso es tan importante que usted como cristianos podamos entender esas realidades. Cuando yo escucho esto, yo lo primero que digo es: Señor, si me has justificado, si has traído esperanza a mi corazón, no ha sido por lo que yo soy, ha sido por tu maravillosa gracia y misericordia y por ese acto maravilloso en la cruz del Calvario. Ha sido por eso, no por mis capacidades ni por mis habilidades. Y cuando logro entender eso, yo me muevo por la vida con una profunda gratitud a Dios por lo que Él hizo por mí. Me muevo con un profundo agradecimiento. Y eso es lo que Pablo enseña a lo largo de todas sus cartas. Nosotros hoy experimentamos la bendición de que a través de la muerte de Jesús en la cruz experimentamos las bendiciones del reino futuro. A través de su muerte yo disfruto de los beneficios y de las bendiciones espirituales que Dios otorga, en este caso a los creyentes. Mire, por la muerte de Jesús en la cruz, los poderes del mal han sido derrotados. Por eso es que la Escritura dice en Colosenses, mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Colosenses 2, 14 y versículo 15 dice que Él anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que Él triunfó sobre los principados y las potestades, sobre los poderes del mal.
Él triunfó en la cruz, pero ¿qué fue lo que Él hizo? Él tomó un acta de los decretos que nos era contraria a usted y a mí. ¿Qué significa que había un acta de los decretos que nos era contraria? Había un registro donde decía de qué estábamos siendo acusados delante de Dios el juez. Y esa acta de los decretos que había contra nosotros, Jesús llegó al tribunal delante de Dios y se presentó ante el Señor y le dijo: Señor, tomo esa acta que hay contra cada uno de estas personas, la tomo. Esa acta dice todo lo malo que hizo esta persona, yo la quito de en medio y la clavo en la cruz. O sea que los pecados y todas las maldades de este hombre son llevados al Calvario, porque la única manera de poder ser rescatado de nuestra condición de pecaminosidad y de maldad, la única forma, el único medio, el único mecanismo es a través de la cruz. No es a través de obras, no es a través de méritos, no es a través de una escalera con escalones que usted va cumpliendo a lo largo de la vida para poder llegar al cielo. No, es a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Los poderes del mal Él los derrotó. Él derrotó los poderes de las tinieblas bajo los cuales vivíamos. Ellos nos controlaban, pero Él rompió con esas cadenas que nos ataban a los poderes de las tinieblas y nos trasladó a su reino y nos hizo sus hijos. Qué bendición eso, amado hermano. Qué maravilloso es saber esa verdad. Saber, por eso para Pablo, la muerte de Jesús y las bendiciones que experimentamos por la muerte de Jesús, liberados del poder de las tinieblas, liberados del gobierno de las tinieblas, absueltos de toda culpa. Todo eso, amado hermano, son bendiciones anticipadas que usted recibe. El reino escatológico final lo podemos disfrutar plenamente cuando yo conozco esta verdad maravillosa y camino y vivo conforme a ella. Cada día de mi vida me veo en medio de la dinámica de la vida, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos muchas veces todos los días. Pero en medio de todo ello, me veo como un hombre o como una mujer que ha venido delante del Señor reconociendo su condición. He recibido vida eterna. Dios me ha liberado del poder de las tinieblas. He experimentado vida nueva. He experimentado las bendiciones del reino final. Las estoy experimentando hoy. Es como cuando a usted le dan un anticipo. Es como en algunos lugares cuando cuando van a celebrarse bodas, algo que es común, que en nuestros entornos no es habitual, pero en otros entornos, principalmente del norte del globo terráqueo, en contextos anglosajones, es común que los que se van a casar, cuando entran en ese proceso de que se les prepare el dulce de bodas, ellos van a los lugares donde hace el dulce de bodas, y lo que hace el maestro o el chef pastelero es que les tiene un pequeño anticipo de lo que va a ser el dulce de bodas, y hace un dulcecito pequeñito y lo tiene allí y se lo parte a usted, o le tiene varios dulces por allí para que usted pruebe cada uno, un red velvet y uno de chocolate. Mire cómo nos estremecemos cuando escuchamos de esas cosas a esta hora del día. Pero y se le da un pedacito a cada uno, y al final de cuentas cada uno llega y dice, el novio y la novia dicen: uy, este está muy rico y este está muy sabroso, no, pero me gustó más aquel. Ese tiene bastantes pasitas y no sé qué otra cosa le ponen. Al final, no, a los dulces de bodas no se le ponen pasitas. Al final de cuentas, se escoge uno. Esa pareja tuvo un anticipo. Ya sabe por anticipado
¿Qué es lo que va a disfrutar en la ceremonia después de la boda? Y que el que los casa llega y dice: ahora sí pueden darse el beso, los declaro marido y mujer, y ahora sí viene la fiesta y partimos el dulce y comemos rico. Ya ellos tuvieron un anticipo. Mire, para nosotros es igual. Nosotros hoy en día, a través de la obra de Cristo, estamos disfrutando un anticipo de los beneficios y las bendiciones del futuro. ¿Cuál es ese anticipo? He experimentado liberación de los poderes del mal, he sido absuelto de la culpa, he experimentado esperanza y la gracia de Dios, he experimentado pasar del gobierno de las tinieblas a ser controlado por el reino de Dios, y ahora soy hijo del reino. Usted puede disfrutar de esos beneficios. Por eso, amado hermano, hay momentos que a mí me cuesta entender cómo un cristiano nacido de nuevo, que tiene vida nueva, camina por la vida con una cara amargada, con una cara llena de angustia o llena de aflicción. Ciertamente vivimos las presiones y los problemas del día a día, ciertamente nos toca experimentar en algunos momentos dificultades y algunas circunstancias difíciles o algunas situaciones complejas, pero el Hijo de Dios es aquel que puede llegar y decir: ciertamente, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que puedo estar pasando, la crisis que estoy experimentando, por la muerte de Jesús en la cruz, yo estoy disfrutando hoy de vida nueva y soy una nueva criatura. He sido justificado. Cristo se presentó delante de Dios por mí y llegó y dijo: yo tomo la culpa que éste debía de llevar sobre sus hombros y hacerse responsable. Yo me presento a favor de él y echo sus maldades sobre mí, dijo Jesús en la cruz del Calvario. Qué maravilloso eso, amado hermano. Cuando yo logro entender eso, yo me levanto cada mañana y digo: Señor, gracias. Y puede ser que estoy con un cúmulo de problemas y dificultades, pero puedo llegar y decir: Señor, gracias, porque tú me has dado tu paz y tu gozo, porque ese gozo y esa paz tú lo haces brotar de mi corazón aún en medio de pruebas. Y puedo cantar y puedo alabar tu nombre y puedo tener acciones de gracias permanentemente hacia ti, porque estoy experimentando las bendiciones del reino venidero, las estoy experimentando hoy. Por eso es que el apóstol Pablo, en todas sus cartas, constantemente nos está recordando: Él nos redimió, nos está recordando: Él nos ha justificado, nos está recordando que Él se entregó por nuestros pecados y por nuestras maldades. Pasa constantemente diciendo que Él nos pasó del control del reino de las tinieblas a ser controlados por el reino de Dios. Y Pablo está constantemente recordando esas verdades espirituales y esas bendiciones espirituales, para que usted y yo podamos movernos por la vida teniendo presente esas bendiciones. Las bendiciones del reino venidero, por la muerte de Jesús en la cruz, yo las puedo experimentar hoy aquí también. Y mire, una segunda parte es que ciertamente Pablo constantemente en sus cartas habla de la muerte de Jesús como un hecho trascendental, que es una bendición escatológica que disfrutamos hoy. Las bendiciones que se producen como resultado de lo que Jesús llevó a cabo en la cruz. Pero nosotros también experimentamos bendiciones por razón de su resurrección, no solo de su muerte. Mire lo que dice la Escritura, dice: por la resurrección de Cristo, las bendiciones escatológicas han sido manifestadas sobre nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando resucitó? ¿Qué dice la Biblia que hizo Jesús cuando resucitó de entre los muertos? Segunda de Timoteo 1:10.
Segunda de Timoteo nos dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué fue lo que Él hizo a través de su acto de resurrección después de 3 días de estar en la tumba? Dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10 lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué impactante este pasaje de Pablo a Timoteo. Llega y le dice que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Él estuvo muerto, resucitó a la vida. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y hemos sido levantados para una nueva vida. Y a través del Evangelio nosotros experimentamos inmortalidad por el Evangelio, porque el Evangelio nos otorga eso: esperanza para hoy, pero también esperanza para el futuro. Amado hermano, qué maravilloso es que a través de lo que Él hizo, a través de su muerte y resurrección, a través de haber sido levantado de la tumba, usted puede experimentar la luz y la gloria del siglo venidero. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente, y puede anotarlo allí si está registrando en sus notas esto. Segunda de Corintios 4:6: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué interesante. Dios mandó que resplandeciese la luz en medio de las tinieblas, que la luz resplandeciese en tu corazón y en el mío, para que nosotros fuésemos llenos, iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros experimentamos eso, lo experimentamos, amado hermano, cuando logramos entender que hemos sido alumbrados por la luz de Cristo. La luz del Evangelio ha traído esperanza a nosotros. Y hoy usted y yo podemos caminar en la luz y decir: estábamos en tinieblas, mas la luz a través del Evangelio ha venido a alumbrar nuestro camino, y nosotros que vivíamos en tinieblas ahora vivimos y hemos sido iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios. Qué maravilloso eso. Y eso porque Cristo murió y resucitó. Y por razón de su muerte y resurrección, y por el hecho de que usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Él, es que hemos experimentado la luz de la verdad. Antes andábamos a tientas en medio de la oscuridad, tropezando en medio del mundo, porque el que anda en tinieblas anda tropezando en todo lugar, porque el pecado lo controla. Mas la luz del Evangelio ha venido y ha iluminado nuestros corazones. Y hoy usted y yo podemos decir que caminamos en la luz. Que interesantemente es el énfasis de Primera de Juan: somos hijos de luz. Por eso es que Primera de Juan, el apóstol Juan, tiene un énfasis especial cuando dice que los creyentes somos hijos de luz. Caminamos en la luz. ¿Qué significa eso? Dios ha venido a alumbrar nuestro camino. Dios ha venido a convertirse en una lámpara para nuestra senda. Podemos ver delante de nosotros la senda que Dios nos traza, y Dios nos motiva para que podamos caminar por esa senda. Es por la resurrección de Jesús que usted ha sido levantado para vivir una nueva vida en Cristo. Dice la Biblia que usted y yo hemos resucitado con Él. Por eso la Escritura en Efesios 2, versículo 6, Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: juntamente con Él nos resucitó
Dios juntamente con Él nos resucitó. Usted se preguntará, ¿cómo que es? ¿Qué es eso de que Dios nos resucitó juntamente con Cristo? Yo no vivía cuando Cristo resucitó. ¿Qué significa de que juntamente con Él Dios nos resucitó? Que así como Dios con su poder levantó a Jesús de entre los muertos, así también nosotros hemos sido levantados para vivir una vida nueva. Y dice Efesios 2:6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted dirá, ¿cómo es eso que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús y yo estoy aquí? Yo en ningún momento me he dado cuenta que estoy sentado en el cielo, sobre las nubes, viendo a todo el globo terráqueo y a todos los seres humanos y estoy allá con el Señor. Bueno, lo que está diciendo aquí el Señor es que nosotros hemos sido levantados, así como Cristo fue levantado de la tumba, nosotros hemos resucitado con Él a través de la obra de Cristo, hemos resucitado una nueva vida. Y usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Usted está disfrutando de las bendiciones escatológicas de Dios hoy. Las bendiciones futuras de Dios no solo están en el futuro, usted las puede disfrutar hoy. Ese es el énfasis de Pablo. Por la muerte y resurrección del Señor, usted tiene vida nueva. Usted es un hombre resucitado. Usted es un hombre y una mujer que ha sido levantado de su vida y de su condición de maldad para vivir una vida nueva. Por eso la palabra de Dios, cuando nos habla estas maravillosas verdades, nos recuerda que debemos de caminar en el día a día, permanentemente y constantemente, agradeciendo a Dios por lo que Él llevó a cabo en la cruz y por haber sido levantado de esa tumba por el poder de Dios. Porque, amado hermano, es por esas dos maravillosas obras de Jesús, su muerte y su resurrección, que usted y yo hoy tenemos vida espiritual. Usted y yo hoy podemos gozar de esa vida. Y cuando gozamos de esa vida en el presente, esas son las bendiciones del reino futuro que se experimentan hoy. Por eso, cuando usted lee las epístolas del Pablo, usted debe de entender lo que Jesús llevó a cabo en el pasado, en la cruz. Tiene implicaciones y bendiciones para nuestro presente. Pero esas bendiciones son bendiciones futuras que Dios nos está diciendo, disfrútalas por anticipado ahora. Te doy un anticipo de esas bendiciones. Te doy una pequeña probadita de lo que va a venir. Por eso la Biblia llega y dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene reservada para los suyos. Cosas que oído no oyó ni ojo vio son las que Dios tiene reservadas. ¿Cuándo? En su reino final. Pero Él te está dando a probarlas ahora. Amado hermano, cuando yo experimento la gracia de Dios, mire, cuántas veces uno no se ha visto en medio de un problema y de una dificultad y uno no ve una salida y no ve una respuesta, y muchas veces nos llenamos de estrés y nos llenamos de tensión y nos toca ir a nuestro cuarto o a algún lugar y arrodillarnos y orar al Señor, y de un momento a otro sale uno de ese lugar con nuevas fuerzas, con alegría, cantando y alabando a Dios, y uno dice: Dios mío, ¿cómo es posible que yo esté aquí cantando y alabando al Señor en medio de lo que está viviendo? Bueno, Dios, en medio de su inmensa misericordia, nos hace experimentar su gozo y su paz aún en medio de las crisis. Esas son las bendiciones de Dios. Cuando Dios, aún en medio de las circunstancias complejas, nos dice: aquí estoy, no estás solo. Cuando en medio de las complejidades de la vida nos extiende su mano y nos dice: ven, voy a caminar contigo. No te sientas solo, no te sientas abrumado por las dificultades. Yo estoy para caminar a tu lado y para sostenerte en medio de lo que estás viviendo. Amado hermano, qué maravilloso es experimentar eso de Dios en el presente. Y le digo algo, eso apenas es una pequeña cuota
un pequeño anticipo de lo maravilloso que va a ser un día estar con Él y disfrutar con Él. Y cuando uno experimenta esas bendiciones del siglo venidero, ahora, yo lo que digo es, Señor, si esto es un anticipo de lo que voy a disfrutar, Señor, cuánto anhelo que tu reino venga. Y orar, venga tu reino, venga tu reino. Porque si en medio de las crisis he experimentado tu paz, tu fortaleza, tu gozo, yo me imagino que cuando estemos contigo y vengas por segunda vez y estemos reinando contigo por la eternidad, vamos a poder, llenos de alegría, disfrutar al 100% de lo que el Señor tiene para nosotros. El énfasis de Pablo en sus cartas, cuando él habla del reino de Dios, es: hay un reino presente, hay un reino venidero final. Pero las bendiciones del reino venidero final, esas bendiciones asociadas con la muerte y resurrección del Señor, yo puedo hacer a ustedes partícipes de ellas en el presente. ¿Cómo somos partícipes de ellas? Cuando vamos a su palabra y nos damos cuenta que a través de su muerte y resurrección tenemos vida nueva, somos nuevas personas, hemos recibido perdón de pecados, hemos experimentado su salvación, tengo vida abundante, tengo vida eterna, tengo esperanza, dice la Escritura, he sido justificado por la fe en Cristo. Cuando me doy cuenta de todo eso que experimento hoy en día, lo único que me queda, amado hermano, es levantar mis manos al cielo y adorar al Señor. Es darle gracias al Señor, porque aunque me toque experimentar apenas un pequeño anticipo de lo que Dios tiene para mí en el futuro, amado hermano, nuestras palabras delante del Señor son palabras de profunda gratitud. Señor, gracias, porque esto me anima a orar para que tú vengas, de que tu reino venga pronto. Pero también me animan a procurar vivir una vida que te glorifique y te honre. También me anima a procurar vivir una vida que te exalte. También me anima a vivir una vida en obediencia. También me motiva por lo que hiciste en la cruz por mí y por tu resurrección. Y el hacerme parte de tu reino y ya no estar bajo el control del reino de las tinieblas, me hace levantarme y caminar con alegría y gozo. Por eso el cristiano no puede estar triste, y a pesar de los problemas, amado hermano, qué bendición es poder cantar y alabar al Señor en todo momento y bendecir su nombre por las maravillosas cosas que Él hace y sigue haciendo en nosotros cada día. Por eso no se detenga de alabar al Señor aún en medio de los momentos más complejos, amado hermano. No se canse de abrir su boca y entonar un cántico nuevo de adoración al Señor por lo que Él ha hecho por usted. Así que ahí donde usted está, en la casa, en la cocina, en la calle, donde usted esté, alabe a Dios por lo que Él ha hecho, aún en medio de los tiempos más complejos. ¿Y cuántas veces no vemos a los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia que en los tiempos complejos y difíciles adoraban a Dios? ¿Se acuerda usted de dos personajes en Hechos de los Apóstoles que estaban a lo más profundo de una cárcel, en el cepo, allá en el lugar más oscuro, y entonaban cánticos? ¿Se acuerdan quién era? Pablo y Silas. Y Silas no era la esposa, era otro hermano. Una vez una persona decía: no, es que la Biblia dice que Pablo estaba en la cárcel con su esposa Silas. No, Silas no era la esposa, Silas era un hombre. Así que al final de cuentas, esos dos hombres en medio de la crisis alababan a Dios y todos lo escuchaban. Hechos capítulo 16. Y decían: pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacen estos hombres entonando cánticos y adorando al Señor en medio de esta crisis? Es que un corazón, amado hermano, que reconoce y entiende las implicaciones de la muerte y resurrección del Señor, lo que Él ha hecho por mí, estoy recibiendo y experimentando las bendiciones del reino venidero acá.
Lo único que le queda, no importando las circunstancias, es abrir su boca y glorificar y exaltar el nombre del Señor. Mire, amado hermano, cuando ponemos en práctica eso, no nos dejemos controlar por la queja, no nos dejemos controlar por los pensamientos negativos, por esos pensamientos de duda y de incertidumbre que nos quieren llenar allí cuando estamos pasando por algún valle de sombra de muerte. Amado hermano, empiece a entonar un cántico y alabe a Dios. Empiece a recordar pasajes de la Biblia y adorar el nombre del Señor. Bendiga el nombre del Señor en medio de esos tiempos por lo que Él ha hecho por usted. Que como nuevas criaturas, que como hombres y mujeres que hemos sido transformados por el poder de Dios, que el pasado quedó allá y ahora tenemos vida nueva en Él, como dice 2 Corintios 5:17, podamos levantarnos y decir: gracias, Señor, porque las bendiciones del reino futuro las estoy disfrutando hoy. Y ese es el énfasis de Pablo. Cristo murió por ti, Cristo resucitó por mí. Hoy puedo disfrutar una vida nueva debido a eso. Y el hecho de entender eso ya es una bendición en el presente. Puedo caminar seguro que lo que soy en Cristo no es por mí, es por lo que Él hizo por mí. Y eso me motiva a vivir una vida que honre y exalte el nombre del Señor. Levante su corazón. Levante su vida en medio de cualquier situación que usted pueda estar viviendo, en medio de cualquier situación que usted pueda estar experimentando. Levántese, adore al Señor, bendiga el nombre del Señor en medio y dele gracias por su obra maravillosa en la cruz, por su resurrección de entre los muertos, porque esos dos hechos maravillosos y trascendentales nos permiten disfrutar de las bendiciones de Dios. Son los que nos abren las puertas a las bendiciones maravillosas de Dios, lo que Él llevó a cabo en el Calvario y a través de la resurrección de entre los muertos. Que el Señor nos ayude a afianzar esas verdades en nuestros corazones y que podamos caminar en el día a día recordando esas verdades y teniéndolas presentes. Oramos al Señor y damos gracias a nuestro buen Dios en este momento.